Aquí CELAS. 50 años después, la humanidad regresa a la Luna con la misión Artemis II. Validaremos el cohete SLS y la cápsula Orión en el viaje más ambicioso de nuestra era. 4 astronautas orbitarán nuestro satélite, abriendo camino para la primera mujer en la superficie lunar. La radiación y la precisión orbital pondrán a prueba cada sistema tecnológico al límite. Llegaremos más lejos que nunca, capturando la esencia de nuestra incansable curiosidad espacial. Cada sensor es un peldaño hacia nuestra futura permanencia humana en otros mundos. Esto no es solo una misión, es el puerto de salida definitivo hacia la conquista de Marte. El éxito de Artemis asegurará nuestro destino como una especie verdaderamente multiplanetaria. Soy CELAS. Explora el futuro de la tecnología en mi canal. Hasta la próxima frontera. El video que acaban de ver lo he creado con un solo clic en esta plataforma llamada HeyGen. Como ven, la plataforma se encuentra en el idioma inglés y para cambiar a español solamente tendríamos que dar en el icono de aquí, irnos a preferencias y cambiar el idioma a español. En este caso yo elegiré el español de México. Ahora cerramos la ventana y como vemos el contenido está en el idioma español y la función principal para hacer el video en un solo clic sería el agente de video. Para crear el video en esta sección necesitamos de 3 elementos. Uno sería el avatar, el otro la voz y por último el estilo. Si desglosamos aquí abajo las opciones, podemos elegir entre 2 aspectos, uno que sería el retrato, que como todos ya saben sería 9.16 y el paisaje que sería 16.9. Para este ejemplo yo voy a usar lo que es el paisaje y también tenemos la opción de tiempo donde podemos ampliar el tiempo del video hasta 1 minuto. También tenemos otras opciones como sería una idea de mensaje, que básicamente nos daría como un tipo de contenido que nosotros podríamos crear. En este caso yo ya tengo mi propio prompt, por lo tanto yo no voy a usar esta función. Y también tenemos el icono de más para poder subir cualquier documento, un sistema de marca, activos y conocimiento. Y estos 3 últimos se configuran en otra sección de la plataforma. Vemos también que tenemos la opción de generar script y chat. ¿Y esto a qué se refiere? Si nosotros damos clic a generar script, nosotros solamente vamos a tener que pasarle un prompt y la IA va a hacer todo el trabajo pesado, como es acomodar el avatar, acomodar los videos, la fluidez, la sincronización y todo lo demás. Pero si nosotros elegimos el chat, básicamente va a ser un chat como ChatGPT o Gemini, donde nosotros vamos a decirle a cada rato qué hacer, en cada punto qué aumentar, qué quitar y todo eso. Pero es más recomendable para que sea en un solo clic, darle clic a generar script. Por último, vemos que podemos activar Seedance o desactivarlo a nuestra preferencia, pero si tú planeas hacerlo con Seedance, tienes que tener en cuenta que vas a usar Seedance 2.0. Regresamos a la función de agente de video y lo primero que tenemos que introducir sería el avatar. Y si clicamos en avatar nos van a aparecer varios avatares públicos que nosotros podemos usar o también subir tus propios avatares. Para ello le podemos mandar un video o una imagen. Pero yo voy a usar la función de avatar. Aquí nos vamos a la opción de avatares y podemos subir una imagen. Esta imagen yo la voy a crear en Flow. Aquí en Flow voy a subir una imagen mía para transformarlo con un prompt. Cuando haya cargado mi imagen le daré solamente el prompt, que básicamente le digo que me transforme a mí en un astronauta. Voy a las configuraciones y voy a darle para que me genere 4 imágenes en el formato 16.9, imagen usando Nano Banana 2 y le voy a dar a generar. Listo, ya me acabo de crear las imágenes y creo que el que se parece mejor a mí sería este. Solamente le doy a descargar. Ahora volvemos a la otra plataforma y vamos a cargar la imagen que descargamos. En este caso el mío sería esta imagen llamada prueba. Lo único que tendríamos que hacer es subir. Aquí le voy a dar a continuar y me va a pedir un nombre, una edad, el género y una etnia. Yo le voy a dar el nombre de Sellas, le voy a decir que soy un adulto joven, le voy a decir que soy hombre y una etnia como hispano. Le doy a continuar, luego nos pide elegir una voz y tenemos 3 opciones. Una es elegir una de estas voces de aquí abajo, otra sería importar de terceros y otra sería clonar tu voz. Por esta ocasión yo voy a elegir la primera voz que me recomienda, pero si tú ya has clonado anteriormente o vas a clonar una voz, te va a aparecer en la sección de voces. A mí no me aparece ninguno porque yo no he creado ninguna voz anteriormente y le voy a dar a seleccionar voz. Y así terminaría la creación de nuestro propio avatar. Si yo le doy clic por encima, nos
aparecen dos opciones, una que sería editar apariencia por si no te gusta cómo te ves y otra sería usar en un video, que prácticamente sería usar este avatar en un video que tú ya creaste anteriormente. Ahora sí que ya terminamos de crear nuestro avatar, nos vamos otra vez aquí y nos aparecerá automáticamente nuestro avatar de Elías. Ahora tenemos que elegir una voz. Anteriormente yo sé que ustedes vieron que yo elegí la voz de Elías para mi avatar, pero esa voz solamente va a salir cuando yo creo un video del avatar hablando y sin cortes, pero para un video largo como este tengo que elegir otra voz. Para ello le damos clic a voz y como vemos tenemos cuatro opciones, una que sería clona tu voz, diseñar una voz, importar a terceros y por último la biblioteca de HeyGen. Para esta oportunidad yo elegiré la voz de Mateo y le doy a seleccionar voz. Ahora solo faltaría elegir un estilo y para ello le damos clic aquí y como vemos tenemos muchas plantillas y tenemos plantillas filtradas como serían estas. En este caso a mí me ha gustado este y lo voy a usar. Ahora sí tenemos todos los elementos para poder generar el video. Si nosotros activamos Dance nos dice que el avatar no es compatible y por lo tanto nos da otro avatar, pero yo quiero usar el que he creado. Para ello le doy a desactivar y elijo mi propio avatar. También voy a configurar las otras opciones y le voy a decir que sea un video de 1 minuto con un aspecto de paisaje. Solo faltaría darle el prompt de lo que nosotros queremos que aparezca en el video y básicamente yo le estoy diciendo que me haga un documental sobre el Artemis 2 que viajó a la luna, pero a mí como narrador. Yo elegí este tema porque a mí me fascina mucho, pero tú puedes elegir el tuyo. De todas maneras voy a dejar tanto el prompt de texto a imagen y también el de imagen a video en un documento aquí abajo. Ahora solamente dejaría esta opción en generar script, ya que quiero hacer el video en un solo clic y le doy a generar. Como ven, la interfaz cambió. Prácticamente aquí en el lado izquierdo aparece un chat y en la parte derecha nos apareció el plan que nos ha creado. En este plan incluye el título, el concepto, el estilo, nuestro avatar, la voz y también los demás detalles. Una vez que terminó el plan, también nos pide el permiso para comenzar a generar el video. En este caso el mío está en automático, ya que yo le puse en generar script y básicamente en cualquier parte que nos pueda pedir un permiso, el chat mismo se lo va a otorgar. Vemos aquí que está en oscurito, que dice generar video y yo voy a esperar unos minutos y les voy a mostrar el resultado una vez que termine. En menos de 5 minutos ya me ha creado el documental que le pedí. Ahora le voy a dar a ampliar, le voy a quitar los subtítulos y le voy a dar a play. Aquí Celas. 50 años después, la humanidad regresa a la Luna con la misión Artemis 2. Validaremos el cohete SLS y la cápsula Orión en el viaje más ambicioso de nuestra era. 4 astronautas orbitarán nuestro satélite, abriendo camino para la primera mujer en la superficie lunar. La radiación y la precisión orbital pondrán a prueba cada sistema tecnológico al límite. Llegaremos más lejos que nunca, capturando la esencia de nuestra incansable curiosidad espacial. Cada sensor es un peldaño hacia nuestra futura permanencia humana en otros mundos. Esto no es solo una misión, es el puerto de salida definitivo hacia la conquista de Marte. El éxito de Artemis asegurará nuestro destino como una especie verdaderamente multiplanetaria. Soy Celas. Explora el futuro de la tecnología en mi canal. Hasta la próxima frontera. Acabo de ver uno de los mejores resultados que me ha dado la IA en todo el tiempo que yo voy generando videos. Y se los digo porque yo llevo mucho tiempo creando videos con IA. Pero un video de esta magnitud con un solo clic es muy sorprendente. Y eso no es todo, ya que si nosotros le damos a descargar y vamos a configuraciones avanzadas, nos permite descargar en una resolución de 720. Ojo que eso no es todo, ya que si nosotros activamos los subtítulos, podemos darle cualquier diseño. En este caso yo voy a elegir este. Y vamos a ver que el video también puede venir con subtítulos. 50 años después, la humanidad regresa a la Luna con la misión Artemis 2. Validaremos el cohete Y para mí esto es muy importante, ya que hay personas que crean shorts y a veces los shorts necesitan sí o sí de subtítulos. Y si quieres editar a profundidad esto, también nos da la opción de poder enviar todo esto a un plano editable. Para ello solo nos iríamos a editar una copia en iStudio y solo le damos a aceptar y nos enviará a su editor de video donde prácticamente podemos editar todo, tanto como el avatar, la voz, también darle un radio o un
zoom si nosotros queremos. Podemos editar también cualquier contenido del guión y cambiar escenas. Entonces con esto quiero llegar a que si incluso lo anterior no te gustó, tú mismo puedes editar todo esto. Este editor viene también con otras funciones como sería las herramientas de IA, y solamente podemos usar la que es el guionista porque las otras son de premium. También tenemos el apartado de medios donde nosotros podemos elegir cualquier de estas imágenes y también cualquiera de estos videos, o si tú quieres subir tu propio contenido. También nos ofrece elementos que prácticamente serían títulos con animaciones o formas, y una de las funciones importantes sería música, ya que algunas de estas músicas sí tienen copyright. Entonces yo mismo te recomiendo que subas tu propia música en este apartado. Y al igual que en el plan anterior, aquí también podemos editar los subtítulos a nuestro gusto. También nos da el apartado de grabador de pantallas, y para mí esto es increíble, ya que prácticamente yo podría crear este video de YouTube usando nada más este editor de video. Yo ya lo he probado y para mí está perfecto, ya que nos permite grabar la pantalla completa, una sola ventana o una sola pestaña. También nos permite desactivar o activar el micrófono y podemos subir una grabación y comenzar a grabar. Cualquiera de estas dos opciones se va a ir directamente a tu editor de video, como un elemento más aquí abajo como vemos. Y por último tenemos las plantillas que podemos usar sin ninguna restricción. Se preguntarán si todo esto que acabamos de hacer es gratuitamente, y les voy a ser muy sincero, la respuesta es sí. Como ven ustedes aquí, yo tengo el video que he creado recientemente con ustedes y dice justo ahora, y si nos vamos aquí abajo en el diamante, me dice que me quedan 3 videos gratis, y estos videos no se refieren a los videos que nosotros podemos crear en la sección de agente de video, sino que estos videos contabilizan lo que nosotros podemos crear en esta sección, donde básicamente sería un generador de videos normal. Podemos crear videos de hasta 12 segundos, elegir el aspecto, darle un prompt, subir una imagen. Como ya saben, los demás IAs también hacen lo mismo. Podemos elegir el modelo de Seedance 2 o también Veo 3.1, y cuando tú creas un video aquí, recién empezará a descontarse los videos en la gema. Y tener en cuenta que estos 3 videos gratuitos que nos dan por registrarnos no se actualizan ni diariamente, ni mensualmente, ni anualmente. Solamente son 3 veces por una creación de cuenta. Pero creo que eso ya no nos importa mucho, ¿verdad? Ahora HeyGen no solamente tiene estas opciones, ya que si nosotros vamos a aplicaciones, como ya expliqué, podemos generar videos. Pero lo que también podemos hacer es entrar a Instant Highlights, donde podemos crear clips de nuestros videos largos. ¿Y eso para qué nos sirve? Nosotros tenemos un video largo, hacemos pequeños cortes, lo podemos subir a TikTok o también subirlo a YouTube Shorts para poder enviar a la audiencia nuestro video largo. Y como ven, aquí tenemos formatos de salidas, ya sea vertical, landscape o square. Podemos elegir también el tamaño de los clips que queremos que extraiga de nuestros videos largos, y obviamente también los subtítulos. Y la otra herramienta sería Upscale Video, básicamente subir la calidad a un video. Como vemos aquí nos dice que en un mes tenemos la opción de subir 3 videos y mejorarlos gratuitamente, y a mí esto me vuela la cabeza, ya que hay otras IAs para mejorar los videos que solamente te dan un intento gratuito y ahí comienza la paga. En esta te dan 3 y tú te puedes crear hasta 10 cuentas y básicamente puedes mejorar 30 videos por mes. Y esto no es un juego, ya que mejorar a 4K o 1080 es absurdamente increíble. También podemos aumentarle los FPS, cosa que otras IAs no lo pueden hacer. Y no son las únicas herramientas, tal vez son las 3 principales, pero si desglosamos para abajo, vemos que también podemos crear anuncios y otras necesidades. Si ustedes quieren que yo haga un tutorial completo de esta IA, yo lo puedo hacer si este video tiene mucho apoyo y si se suscriben al canal. Eso sería todo por esta sección, y la última que nos quedaría sería traducir. Aquí solamente voy a explicar las dos más importantes, que sería doblaje de audio y doblaje de video. En el doblaje de audio básicamente le damos un audio, digamos que la persona habla en español y lo va a traducir a inglés o cualquier otro idioma que tú le digas. Tenemos doblaje de video que prácticamente hace lo mismo, pero a mí aquí otra vez me explota la cabeza, ya que no he visto ninguna IA que pueda doblar el idioma en un mismo video. Y tal vez existan sí varias IAs que puedan doblar un audio, un MP3, pero que puedan doblar un MP4 no he visto ninguna hasta ahora. Si tú conoces alguna, la puedes comentar aquí abajo en los comentarios, ya que yo no tengo ni idea, no escuché de ninguna que pueda hacer esto. Y no me voy a quedar con las ganas, voy a subir un video que tiene sí frases en español y quiero que las transforme a inglés. Le doy clic aquí para subir el archivo y voy a elegir el video de nombre prueba. Una vez que se cargue el video, podemos darle a recortar
recortar video y podemos recortar cualquier parte que nosotros no queramos, o también en este caso yo le voy a dar play para que ustedes escuchen el idioma en el que está hablando el narrador. Ya no necesitamos permiso para alcanzar las estrellas. Hoy, el futuro es tuyo. Esto es Ceyas. Genial, ya escucharon que está en español, le voy a dar clic en hecho y le voy a elegir el idioma en el que quiero que se traduzca. En este caso va a ser inglés, le selecciono y le doy a traducir. Y en unos minutos ya me creó el video al idioma que yo le indiqué. Ahora le voy a dar clic para ver el siguiente video y le doy a play. We no longer need permission to reach for the stars. Today, the future is yours. This is Thayas. Para mí esto es una joya. Para nosotros acceder a los trabajos que hemos hecho, en mi caso el documental y el video traducido, me iría a proyectos y aquí vemos todo el contenido. Pero ojo aquí, traducir de un idioma a otro nos consume un video gratuito. Llegamos a la parte final del video, pero aún quédate. Si a ti te gusta más crear videos cortos, tanto en formato 9.16 y 16.9, te recomiendo ir a ver mi video aquí arriba, que prácticamente he creado una aplicación de Opal donde tú puedes generar videos de 8 segundos en esos formatos ilimitadamente. Y si te gustó este video, me gustaría mucho que te suscribas, dejes un like y comentes qué tal te pareció esta IA. Y si veo que este video tiene mucho apoyo, puedo traer un tutorial completo de cómo usar cada una de las herramientas. Pero hace unas horas vi que un canal inglés dio a conocer esta IA y posiblemente muchas personas comiencen a usar esta IA y lo parchen en menos de un mes. Por eso se los traigo ahora para que no se queden atrás. Eso sería todo sobre este video y como ya saben, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.